Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta edición dominical de Meditaciones. Hemos llegado al domingo 19 del tiempo ordinario, 9 de agosto. Y déjenme recordarles que este espacio lo comencé a hacer con muchísimo cariño para darle atención a los fieles de mi parroquia, Reina de Todos los Santos en Concord, California, que a partir del 15 de marzo, por decreto del Estado, pues se suspendieron las misas presenciales. Y hasta ahora, aunque tenemos misa al aire libre, muchos no se atreven aún a venir por miedo al contagio, a la enfermedad y a la muerte. Espero que este pequeño espacio que hacemos de meditar la palabra y resaltar algunos aspectos de ella pueda ayudar a estas personas que todavía no pueden asistir a la iglesia y prefieren quedarse en casa por guardar su salud. Hoy la palabra de Dios nos habla de varias cosas. El evangelio es el de Mateo 14, capítulo 14, versículo del 22 al 23. Un evangelio que, por cierto, ya se había leído en estos días. El lunes 3 de agosto tocamos este mismo evangelio y hoy la liturgia lo pone ya no como en el día de semana, sino en domingo, para resaltar algo importante. Y podremos nosotros colocar nuestra mirada en algún otro aspecto. En aquella oportunidad hablábamos de que Jesús subió al monte a solas a orar y llegada la noche estaba él solo allí. Y hablábamos de la importancia de dedicar tiempo al Señor y a la oración. Pero hoy vamos a poner la atención sobre la fe de Pedro y el intento por hacer las cosas en el nombre de Jesús y por imitar a su maestro, por superarse a sí mismo, por vencerse a sí mismo. Y cada paso que damos y cada paso que dio Pedro en aquella oportunidad es una oportunidad de crecer. Dejemos que Mateo nos lo diga. Capítulo 14, versículos del 22 al 23, al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro baja de la barca y camina unos pasos. Quiere decir que él podía haberlo hecho y haber llegado hasta Jesús tranquilamente, pero el viento le hizo tambalear. Fue más el miedo lo que produjo este fracaso en el intento de Pedro. Por cierto, la primera lectura del libro de Reyes, en el capítulo 19, nos habla de este hermoso pasaje en el Horeb con Elías, donde también el Señor se le muestra. Y fue el viento, una suave brisa, dice el texto, donde Elías pudo detectar la presencia del Señor. Es ese famoso texto de que el Señor iba a pasar y le dijo a Elías que estuviera pendiente. Y vino un viento huracanado, ahí no estaba el Señor,
Vino luego un terremoto, ahí no estaba el Señor. Vino un fuego y ahí no estaba el Señor, pero en el murmullo y una suave brisa, allí detectó la presencia de Dios y se cubre el rostro con el manto y sale a la entrada de la cueva. Pues bien, hoy Pedro también siente ese viento fuerte que lo hizo tambalear. ¿Pero qué pasó? ¿Jesús lo regaña? ¿Jesús se enoja con él? Y aunque esta frase podría resultar un poco como que agraviante, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es tanto un regaño, es un lamento a que Pedro no haya llegado a cumplir su objetivo. Y también ciertamente le reclama su poca fe, pero tenía fe, de tal manera que Pedro hizo lo mejor que pudo hacer, mas no lo logró. Por eso dejó Pedro de ser para Jesús quien debía ser. No, Jesús simplemente se compadece de su situación y dice hermosamente el texto: Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Así como Jesús tiende también su mano para sostenerte a ti y a mí cada vez que nos hundimos, que caemos, que fracasamos en algún intento de ser buenos, de ser santos. Pero recuerden que el cristianismo, el seguimiento de Jesús, el discipulado, es un asunto de perseverancia, de constancia y de insistencia. No lo vamos a lograr al primer intento. Desde que conocemos al Señor en la edad en la que te hayas encontrado con Él, yo lo conocí a los 16 años, aunque desde pequeño me educaron en la fe católica e iba a misa todos los domingos, pero no lo conocía. Gracias a un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica pude descubrir a este Dios vivo y verdadero. Y desde esa edad hasta el día de hoy ha sido siempre un batallar con mis propias debilidades y limitaciones. Pero el secreto está en no cansarse, en no desfallecer, en perseverar. ¿Cuántas veces tú que me estás oyendo no has intentado ser bueno, superarte en alguna debilidad, superar tus vicios, superar tu mal genio, tu mal carácter, superar tus tristezas y tus melancolías y no has podido y recaes una y otra y otra y otra vez? Un santo cura decía: no te dé pena en confesar siempre los mismos pecados, porque aunque tú te canses de confesar los mismos, Dios jamás se va a cansar de perdonártelos. Y esto es interesante. Mucha gente llega al confesionario y pues dice: Padre, ¿para qué voy a decir lo mismo? ¿Para qué me confieso si es lo mismo? Bueno, podemos caer en una simple reflexión. Todos los días tú haces lo mismo y tienes que hacerlo. Todos los días te acuestas y duermes. Todos los días tienes que levantarte a una cierta hora. Todos los días tienes que asearte. Todos los días tienes que comer en la mañana, al mediodía, media tarde y hasta en la noche. Todos los días tienes que cambiarte de ropa. Todos los días. Es lo mismo. Y por eso alguna vez vas a decir: ¿para qué me levanto si hoy voy a hacer lo mismo que ayer? El día siempre trae algo nuevo, aunque hayan ciertas cosas repetitivas que formen parte pues de la costumbre de estar vivo. Así igualmente el ser discípulo del Señor va a meritar una constancia, va a ser necesario ser bastante persistente y en no desanimarnos. Tenemos que levantarnos y dejar que Jesús nos tome de la mano y nos saque de ese hundimiento en el que estamos, como lo hizo con Pedro. Le recrimina su poca fe. ¿Por qué dudaste? Pero la tenía y usó la que él tenía. Dice el texto hermosamente: en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de nuestros muchos intentos, Dios siempre nos da un alivio. Ese viento se calma en la presencia de Jesús y nosotros también tenemos que dejar que el viento se calme cuando estamos con Dios, cuando estamos tomados de la mano de Jesús, seguros en la barca,
Recuerden que la barca siempre ha significado la iglesia. En la barca de Pedro, Jesús se montaba, se subía a predicar. Esa barca es la iglesia. Y aun cuando la iglesia esté siendo sometida a diversas pruebas y hasta persecuciones, es allí donde están Jesús y está Pedro, quien ahora es el Papa. En esa barca de la iglesia, en esa doctrina segura, nosotros podemos estar calmados. Y el Señor nos va a levantar una y otra vez en la barca de Pedro para poder navegar en calma hacia un puerto seguro. Así que no te olvides, hermano, no te olvides, hermana, que esto es un asunto de constancia. Muchos de nosotros fracasamos precisamente en eso, en lo que no deberíamos fracasar. No somos constantes. Empezamos una obra buena, no la terminamos. Empezamos una buena conducta o costumbre y nos desviamos fácilmente. Nos cansamos de hacer el bien, pero el Señor nos decía a través del apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de hacer lo correcto, no se cansen de intentar orar, comenzar por ahí. Mucha gente, al ver el impedimento que tienen en el mundo espiritual para la oración, se dedican a la acción, y una cosa sin la otra no es lo que un discípulo de Cristo hace. La contemplación y la acción son dos aspectos de la vida cristiana que lo vemos presente en Jesús todo el tiempo. Un día de mucha actividad seguido de una noche de profunda oración. Cuentan que a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, algún periodista le llegó a decir esto, que era impresionante hacer lo que ella hacía y que ni por $1.000.000 ella lo haría. La Madre Teresa, según cuentan, pues le contestó, es que yo no hago esto ni por $1.000.000 tampoco. Lo hago por amor a Dios. Y esto es interesante, que lo hagamos por amor a Dios y sin desanimarnos. Pidámosle hoy a Jesús que nos dé la gracia de la perseverancia, aun cuando el reto, y sobre todo cuando el reto es difícil de alcanzar. Pero con Dios nada es imposible. Hagamos la oración que la liturgia de hoy nos proporciona. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro Padre, Dios, nos tome de la mano, nos levante y nos ayude a alcanzar la herencia que nos prometió. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Y recuerda portarte bien. Recuerda cuidarte. El asunto del virus aún no pasa. Y aquí en California los números de contagiados están muy altos. Así que seamos precavidos, seamos prudentes, mantente en casa. No participe de reuniones, ni siquiera familiares, puesto que esto también te puede exponer. Sigue las normas que te han dicho para que podamos controlar, mitigar la fuerza de esta terrible pandemia. Chao, chao. Feliz domingo.